alegría, mucho contentamiento verte, ver que nos acompañas, que estás aquí con nosotros, porque eso significa, uno, que Dios está haciendo algo en tu vida, dos, que nos ha honrado a nosotros de tener el privilegio de que sea aquí en esta familia donde Dios esté trabajando contigo. Y eso nos da mucha alegría, mucho contentamiento. Amén, hermanos. Muy bien, me da mucho gusto verles a todos ustedes y quiero que aprovechemos el tiempo para comenzar. Hoy vamos a iniciar una serie de enseñanzas a la que titulamos Evangelio para Todos. ¿Cómo se llama? Evangelio para todos. De repente el evangelio es algo que dejamos por ahí como que guardado, o que sentimos como que el evangelio es solo para cierto momento, para cierta circunstancia o para ciertas personas. Pero a lo largo de estas semanas vamos a estar hablando sobre cómo el evangelio tiene relevancia para todos nosotros, ¿ok? Aunque sea la primera vez que vengas a la iglesia o tengas contacto con el cristianismo, el evangelio es muy importante para ti, pero también para mí, que tengo muchos años en la iglesia, que pareciera que yo ya pasé esa parte, ¿verdad? Ya pasé ese nivel del evangelio. La palabra del Señor nos enseña y nos quiere enseñar que el evangelio es para todos nosotros. Así tú no te consideres un pecador empedernido, ¿verdad? Una persona que hace muchas cosas malas. El evangelio también es para ti, para el cristiano de iglesia, para la persona que no tiene nada que ver con el cristianismo. El evangelio es para todos nosotros y tiene una relevancia mucho mayor para nuestra vida que solo perdonar nuestros pecados. Es la base, tiene que ser la base de nuestra vida si nosotros realmente queremos experimentar la plenitud, la eternidad de Dios en nuestras vidas. Y hoy quiero comenzar haciendo una introducción solamente. Quiero introducir y quiero, más que aprender o más que aprendamos, hoy quiero invitarlos a desaprender. Amén. Porque para poder aprender algo nuevo y que ese algo nuevo tenga realmente un significado y un efecto en mi vida, primero hay cosas que tengo que desaprender. Porque cuando yo tengo una idea preconcebida y llega otra idea nueva y choca con esa, de repente como que hay una lucha y la nueva idea, y sobre todo si es la idea de la palabra, es importante que primero quitemos todo aquello. Por eso cuando Jesús vino a enseñarnos el evangelio, lo primero que él dijo, las primeras palabras con las cuales comenzó el ministerio de la enseñanza del evangelio fue: arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y el arrepentimiento, lo vimos en una serie anterior, habla de ese cambio de mentalidad donde yo dejo de aferrarme a una idea, yo dejo de aferrarme a un concepto, lo suelto, lo desaprendo. No significa que vamos a desechar todo, significa que no nos vamos a aferrar. Amén, que no nos vamos a agarrar con fuerza a eso, sino que lo vamos a dejar suelto y vamos a confiar en que la palabra de Dios nos va a enseñar la verdad. Amén. Amén. ¿Estamos listos entonces? Hoy quiero invitarlos a meditar en una palabra muy conocida, muy famosa. Aunque tú no hayas ido a la iglesia, tal vez la has escuchado. Si tú eres miembro de una iglesia y no has escuchado este texto, de verdad que te hace falta ver más box, ¿verdad? Porque es un pasaje muy conocido. Y hoy quiero invitarte para que vayamos juntos allá a la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 16. Aprovecho mientras busquen su Biblia allí para hacer un comercial, ¿verdad? El día de mañana, ¿cuántos estuvieron en el estudio de Romanos? ¿Cuántos participaron del estudio de Romanos? Bueno, el día de mañana comenzamos con el estudio de Primera de Corintios. ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos ya se metieron al grupo? Hermanos, si no entra hoy, ya no va a poder entrar y se va a tener que esperar un mes para escucharlo por ahí en alguna otra plataforma. Para los que no estuvieron en el estudio de Romanos, ya estamos en el proceso de subir todos los audios, todo el estudio que se hizo por ahí a las plataformas digitales para que tenga acceso libremente a él.
pero yo quiero invitarle para que se una, que estudiemos juntos la palabra y parte de lo que hoy vamos a hablar tiene que ver con ese estudio más profundo que hicimos en meses pasados sobre esta carta. Y Romanos capítulo 1, versículo 16 dice así: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Diga conmigo, todo aquel que cree. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Hoy quiero compartir con ustedes este tema que se titula El poder del evangelio. ¿En qué consiste ese poder al que Pablo se refiere? ¿Por qué Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree? Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito acerca de esto y también vamos a introducirnos a lo que va a ser toda esta serie de enseñanzas que vamos a estar viendo a lo largo de las próximas semanas. Pero ¿qué le parece si antes de comenzar le pedimos a Dios que nos hable a nuestro corazón, que nos dispongamos en nuestra vida para recibir lo que Él quiere hablar a cada uno de nosotros el día de hoy? Cierre sus ojos ahí donde está en su lugar y pidámosle al Señor y hablemos con Él y digámosle: Señor, quiero escuchar lo que me tienes que decir hoy. No quiero aferrarme a ningún pensamiento. Señor, hoy entregamos y llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de tu palabra, porque hay cosas que necesitamos soltar. Y hoy queremos quitar de nuestra vida cualquier prejuicio, cualquier idea preconcebida que nos impida entender la verdad profunda de tu palabra. Hoy queremos, Señor, introducirnos en este tiempo donde juntos pretendemos descubrir la verdadera esencia transformadora del evangelio en la vida de cada uno. Porque a pesar de que hayan pasado los años, los siglos, tu evangelio sigue siendo la base, tu evangelio sigue siendo la única explicación verdadera de la realidad en la cual nosotros estamos. Así es que hoy disponemos nuestro corazón. Señor, vengo delante de ti con toda la debilidad de un ser humano, pero también con toda mi confianza puesta en que tú tienes palabra de vida eterna para nosotros y que no vas a escatimar en hablarnos a pesar de que yo no sea el instrumento perfecto para poder hacerlo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Por lo general, cuando pensamos en el evangelio, tanto aquellos que somos creyentes, convertidos, como aquellos que no lo son, aparentemente compartimos una misma idea. Compartimos en esencia, tal vez desde perspectivas distintas, pero de repente compartimos una misma idea acerca del evangelio. Y pensamos que el evangelio es solo para unas cuantas personas. Y ahorita me voy a explicar en este sentido. La gente que es no creyente, aquellos que no han conocido el evangelio y no han creído al evangelio todavía, piensan que es para gente mala. ¿Ven? ¿A cuántos les ha pasado que van a compartirle a alguien o le hablan de Jesús a alguien y le dicen: pero es que yo no soy una mala persona, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? O tal vez tú lo dijiste en algún momento: yo no soy una mala persona. Hasta me ofendo, ¿verdad? Hasta me ofendí cuando me hablaron del evangelio y del perdón de pecados y de ser perdonado. ¿Yo perdonado de qué? Si yo no le hago nada malo a nadie. Yo soy una buena persona, soy una persona moral. Y el evangelio de repente suena ofensivo para ellos porque creen que es para personas que se portan mal, que hacen cosas malas. O personas que tienen tal vez una necesidad profunda de una intervención de Dios en su vida. Es decir, que traen un problema bien grande, ¿verdad? Hay gente, por lo general, la gente no creyente, no estoy generalizando, pero mucha de ella solo recurren a Dios cuando tienen una situación bien difícil que afrontar, una enfermedad a la cual no pueden responder, un problema familiar que está amenazando la estabilidad de su familia, de su casa, cuando se quedan sin trabajo, cuando la situación económica no les sonríe, cuando traen un problema de ansiedad profunda, acuden al evangelio y tal vez no lo hacen de manera intencional, pero sí de forma,
como está de moda ahorita, ¿no? Sin querer queriendo, pero solamente van al evangelio cuando hay una situación bien difícil, porque solo sienten que es allí donde el evangelio de Jesús puede ofrecerles algo que ellos puedan aprovechar. Cuando ya la situación pasa, pues mucha gente dice, bueno, yo ya estoy bien, ya se resolvió mi problema, ya sané de mi enfermedad, ya pasó la parte difícil y entonces regreso a mi vida habitual. Y entonces hay como que esa idea de que el evangelio es solo para momentos muy difíciles, específicamente cuando hay un problema al que yo no puedo responder, una situación que yo no puedo solucionar, que me está ganando, y entonces acudo a Dios, acudo a la palabra, acudo al evangelio. Gente, o tal vez que no tiene una educación bastante desarrollada, ¿verdad? La gente allá afuera dice que el evangelio, que las cosas de Dios, de la Biblia, son para gente sin educación, que no entiende, que todavía se cree los cuentos, las fábulas que alguien se inventó por allí. Y esas personas necesitan algo en qué creer, pero no tienen mucha inteligencia para encontrar otra alternativa. Yo sí estudié, yo soy una persona de ciencia, de mundo, que ha leído, que ha estudiado, que ha tenido la oportunidad de prepararse. Entonces el evangelio no es para mí, porque esas cosas son para la gente que no sabe mucho, ¿no? Que no tiene mucho conocimiento. Y en general ese es el cuadro que pinta aquel que no es creyente con respecto al evangelio. Por otro lado, los que ya somos miembros de una iglesia, es decir, los que ya somos creyentes en el evangelio, hemos generado también la tendencia a creer que el evangelio es para los grandes pecadores, para aquellos que han hecho muchas cosas malas, para la gente que está sujeta a vicios profundos como la drogadicción, la perversión sexual, etcétera, etcétera, que es solo para aquellos que son muy pobres, que están pasando por una circunstancia. Y ojo, no lo hacemos a propósito, pero si observamos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que también nosotros los cristianos hemos generado un target o un perfil para las personas que necesitan escuchar el evangelio de Jesús. El problema con ese perfil y con ese target es que deja fuera a muchas personas que inconscientemente nosotros pensamos que no son sujetos del evangelio. No, a él no le puedo hablar. Él no necesita el evangelio. No lo decimos así, pero sí lo pensamos. A la hora de compartir, andamos buscando la persona que sea, ¿verdad?, más susceptible porque trae un problema muy grande. Entonces yo me espero a que esa persona le pase algo bien difícil para poder hablar de Jesús. Pero cuando lo veo que llega al trabajo muy sonriente y contento, lo menos que pienso es en hablarle del evangelio. Amén. Porque tiene que tener algo difícil, tiene que estarle pasando algo grave, tiene que ser una persona así que realmente pueda entrar dentro de las características que yo necesito para poder compartirle el evangelio que yo tengo. Amén. El de los malos, el de los pecadores, el de las personas que están pasando por problemas muy difíciles. Si se da cuenta, desde ambas perspectivas, la visión es prácticamente la misma. El evangelio es solamente para cierto tipo de personas que tienen una necesidad muy evidente, que tienen una necesidad muy palpable de recibir el mensaje de Jesús. Y yo me preguntaba en la semana, ¿por qué será esto? ¿Por qué es que hemos generado un perfil de personas a quienes hablarles de Jesús y a quienes no? ¿Por qué hemos creído que el evangelio solamente es para un cierto tipo de personas y no para todo aquel? Todo aquel que tiene vida, todo aquel que está en este mundo, necesitamos del evangelio. ¿Pero por qué es? Y yo pensaba, es una hipótesis, es una teoría que yo tengo, ¿verdad? Y que durante esta semana la vamos a trabajar y vamos a ver si es cierto o no. Pero creo que tiene que ver mucho con el entendimiento que tenemos acerca del evangelio. ¿Qué tanto conocemos de verdad del evangelio de Jesús? Porque cuando solo tenemos un pedacito, solamente tenemos una parte del evangelio que se aplica a cierto tipo de personas, pues solamente a ellos les vamos a poder hablar, amén.
cuando no entendemos la universalidad, cuando no entendemos la increíble gama de respuestas que el Evangelio tiene para todos los aspectos de la vida, vamos a reducir mucho el abanico de posibilidades en cuanto a quién necesita el Evangelio. Y ojo que no estoy hablando solo de las personas afuera, estoy hablando de nosotros también, porque cuando yo no entiendo el Evangelio y el Evangelio no se ha convertido en la base de mi vida, va a ser muy difícil que yo pueda presentar un Evangelio que alcanza a cualquier tipo de personas. Sea cual sea la posición, mis amados hermanos y amigos, la idea es básicamente la misma. El Evangelio es solo para personas con un grado de maldad o con un grado de vulnerabilidad muy alto. Y eso hace que haya muchas personas que pueden salir de la categoría de los necesitados del Evangelio. Se pueden salir de la categoría de aquellos que necesitan recibir el Evangelio en sus vidas. ¿Sabe? Hace algunos años atrás me tocó estar en un lugar, en otra ciudad de aquí del estado, compartiendo una capacitación de un sistema que estábamos llevando en ese tiempo en la iglesia, y me tocó ir a un lugar a compartir acerca de lo que se estaba haciendo, y parte de lo que enseñaba tenía que ver con el evangelismo, tenía que ver con el compartir la fe. Y por allí, ¿verdad? Me tocó quedarme hospedado en la casa de una hermana de la iglesia que amablemente me prestó un cuarto allí para que yo me quedara el tiempo que estaba compartiendo en ese lugar, mamá de un amigo muy querido mío, y me quedé allí, y uno de los días que estábamos hablando y mientras estábamos en el desayuno, ella estaba muy contenta y muy motivada y muy emocionada, y mis hermanos, me está gustando mucho lo que está enseñando, me parece muy interesante, pero yo tengo un problema, hay una duda que yo tengo y un problema. Todo se mira muy bien, el problema es que ya no hay a quien hablarles. Ya no hay a quien hablarle del evangelio. Yo me quedé así como que, ¿what? ¿No? ¿Cómo que no? No, pues, ¿cuántos habitantes tiene esta ciudad? Le digo, ¿50 o cuántos hay? No, me dice, pues somos quién sabe qué tantos miles de habitantes. Le digo, y entonces, ¿cómo me dice que no hay a quien hablarle? Y yo le decía, ¿no será que tal vez nosotros nos volvimos demasiado selectivos? Nos volvimos demasiado selectivos en cuanto a quién puedo hablarle y a quién no, porque creamos un perfil, creamos un target así. Estas son las personas que necesitan escuchar el evangelio. Y ojo, voy a decir algo con mucho respeto. No estoy diciendo que esté mal, pero habla mucho de la cultura que como cristianos hemos tenido. Y no quiero enfocarme en esa parte de evangelizar. No es esa la trama o no es ese el objetivo de esta serie, pero estoy tratando de poner las bases para lo que vamos a estar viendo. Hay una parte en nuestra cultura como iglesia que siempre cuando nosotros pensamos, o hasta hace un poco de tiempo atrás, la idea de la iglesia de ir a evangelizar, y usted no me va a dejar mentir, los que tienen más tiempo en la iglesia, era irse allá a las orillas de la ciudad. Allá andábamos en las orillas predicándole a la gente. Vamos a evangelizar, no, pues vámonos allá. No voy a decir nombres, ¿verdad? Porque luego se van a sentir aludidos. Y lo digo con mucho respeto, y eso no está mal, pero habla mucho de la visión del evangelio que como iglesia hemos tenido. Tenemos un evangelio que solamente es para aquellos que tienen una gran necesidad, aquellos que son vulnerables, aquellos que de alguna manera no pueden cuestionar muchas cosas. Y a mí me preocupó esa parte, decía, bueno, ¿qué clase de evangelio estamos nosotros creyendo que solamente puede ser expuesto a cierto tipo de personas? Solamente puede ser llevado a cierto tipo de gente de la que cada vez hay menos, ¿verdad? Cada vez hay menos personas que son susceptibles a nuestro evangelio, a lo que nosotros hemos aprendido, a lo que nosotros estamos viviendo como evangelio. Un evangelio para unos cuantos, cuando la Biblia nos enseña que el evangelio, el verdadero evangelio de Jesús es para todas las personas.
No importa su nivel educativo, socioeconómico, no importa el lugar en el que se encuentre, todos necesitamos del evangelio. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hemos creado este perfil de gente sujeta al evangelio y los requisitos es ser personas evidentemente pecadoras o visiblemente vulnerables y necesitada para que el evangelio tenga valor para ellos como personas? ¿Qué pasa cuando la persona tiene aparentemente todo? Cuando no le falta nada, cuando le va bien, cuando es una persona moralmente aceptable, que no es una persona mala, que no tiene necesidades visibles, que tiene una buena familia, una economía estable, que parece que no le duele nada, que todo le va bien, que a veces anda más contento que los mismos hermanos, ¿verdad? Anda más feliz que los cristianos. ¿Cómo le hablamos a una persona así? Pareciera que hablarle de Jesús y de la salvación por la fe estaría de más con una persona así. No, ese es un mensaje que ellos no necesitan escuchar, porque mira, están bien contentos, están bien felices, se la pasan muy bien, se la pasan mejor que yo. Amén. Amén. ¿Cómo le habla a una persona así? ¿Cómo puedo pensar siquiera que el evangelio tenga lugar en el corazón de una persona a la que parece que no le hace falta nada? Y empezamos a buscarle algún defecto, ¿verdad? Necesito que muestre algo, necesito que me dé de dónde engancharme, ¿verdad? Que cometa algún error, que le pase algo malo para poder hablarle. Y durante mucho tiempo hemos creído que yo necesito, ¿verdad? Buscar alguna manera o esperarme a que esa persona le pase algo para poder hablarle del evangelio de Jesús, porque tal vez el evangelio que hemos aprendido nos ha enseñado que el evangelio solo es para responder a las necesidades del ser humano, que el evangelio es solo para resolver los problemas latentes del ser humano. Y esperamos a que pase algo para que el evangelio le responda, porque yo solamente tengo esas respuestas, ¿verdad? Esas respuestas del evangelio son las que tengo. Entonces tengo que generar el problema. Amén. Tengo que buscar el problema para poder hablarle. Y cuando nos encontramos con alguien que está fuerte, ya sea moral, social o económicamente hablando, solo pues sonreímos amablemente y nos quedamos callados, ¿verdad? No encontramos nunca la manera de cómo compartirle el evangelio, porque creemos que esa persona está por encima del perfil. Creemos que esa persona no necesita, aunque dentro de nosotros sabemos que sí, pero no encontramos la manera de poder expresar que él o ella necesitan el evangelio de Jesús. Y entonces hasta nosotros nos empezamos a convencer de que pues no, el evangelio aquí no checa, ¿verdad? Si le hablo a esta persona con esta preparación, con esta educación, se va a burlar. El evangelio no va a ser algo que le va a caer bien, no va a ser algo que va a aceptar. Necesito que tenga, ¿verdad?, un problema, una situación donde el evangelio encaje. Por eso vamos por las personas problemáticas, necesitadas visiblemente, porque ahí sí es fácil engancharlo. ¿Saben? Estas palabras que leímos al principio son palabras que el apóstol Pablo escribió en esta carta y le está escribiendo a la iglesia que se encuentra en Roma, la capital del imperio, el lugar donde se encuentra concentrado el poder y la élite social y económica del mundo en su tiempo. No era cualquier lugar. El evangelio que Pablo está transmitiendo a través de la carta a los romanos es un evangelio dirigido a personas que parece que no necesitan nada, que parece que no les duele nada, que no les hace falta ninguna cosa. Personas que saben lo que es el poder, que saben, que manejan una definición de poder bastante generalizada. Personas que buscan el estatus, personas que buscan el poder, ya sea por el dinero, ya sea por el nivel político o ya sea por el nivel educativo y lo que tú quieras. Estamos hablando de la capital de un imperio, donde se reúne la élite, lo mejor de lo mejor. Todos querían estar allí. Todos querían ser parte de la élite
del imperio. Y es allí a donde Pablo va con un mensaje muy importante, con un mensaje muy especial, pero también que tenía que atravesar barreras muy, muy poderosas. Llevar el evangelio a ese lugar no era cosa sencilla, porque iba a hablarle a personas que por cultura la búsqueda del poder y de la posición eran la norma. Eran personas que buscaban el poder, que vivían buscando una posición, que vivían buscando tener dinero, tener riqueza, tener conocimiento, tener una posición política, porque todo eso los ponía a un buen nivel. Cualquier vestigio de humildad era visto como algo despreciable para la sociedad romana. Todos querían estar en primer lugar, todos querían estar bien. Aparentar que no pasaba nada era la norma. Dejar que todo fuera aceptable, porque aunque según los historiadores, ¿verdad?, Roma era una ciudad moralmente podrida. Allí convergía lo peor de lo peor moralmente hablando, empezando desde sus autoridades. Era lo peor de lo peor. Sin embargo, en esa ciudad todo se había vuelto moralmente aceptable. Cualquier tipo de depravación era aceptada, porque querían poner una imagen de que todo estaba bien con ellos, de que no pasaba nada malo, de que ellos no necesitaban arrepentirse absolutamente de nada. Y es allí a donde el apóstol Pablo lleva el evangelio y menciona estas palabras, porque ya de por sí el mensaje, culturalmente hablando, era muy diferente, incluso contrario a la mentalidad de las personas que vivían en ese lugar. Imagínense hablarle el evangelio a personas que ansían poder, que ansían posición, que hacen cualquier cosa con tal de posicionarse, que si tú las veías, ¿verdad?, en la calle veías personas con mucho dinero, con mucha preparación, con una moral, ¿verdad?, muy desquebrajada, pero aceptada socialmente. Y luego tú vas a quererles predicar el evangelio de un hombre judío crucificado. Tres cosas que a ellos no le daban importancia. Primero, el evangelio de un hombre. ¿Sabe? La sociedad la sociedad romana se caracterizaba por la deificación. Para ellos el emperador, para ellos el César romano no era un hombre, se había elevado a la posición de un Dios. Fíjese qué contrario a la fe del evangelio. En la cultura romana, los hombres aspiraban a ser Dios, a elevarse a la altura de los dioses a través de la riqueza, a través del conocimiento, a través del poder político. Ellos buscaban deificarse, convertirse en dioses. El detalle es que el evangelio habla de un Dios que se hizo hombre. ¿Se da cuenta de lo contrario que era para ellos? Funcionaba completamente al revés. No eran los hombres convirtiéndose en Dios, era Dios convirtiéndose en hombre. Y luego el evangelio de un hombre judío, que para la cultura, la sociedad romana, un judío era una persona de segunda categoría. No era un ser humano de primera, normal como cualquier otro. Era un ser humano de segunda categoría. Entonces, ir a predicarle a la gente sobre un hombre que rechazó ser como Dios, que se hizo humano, contrario a toda la lógica de la cultura romana. Rechazó la deificación que ellos tanto buscaban. Se hizo hombre y aparte se hizo judío. Ni siquiera era un ciudadano romano. La cultura romana de alguna manera buscaba precisamente esa ciudadanía. La gente del mundo en ese tiempo buscaba la ciudadanía romana porque les daba muchos beneficios y les daba mucho prestigio. Pero resulta que este hombre ni siquiera era un ciudadano romano, era un judío común y corriente. Y para acabarla de amolar, ¿verdad?, un hombre que había sido crucificado. Y el acto principal o el acto central del evangelio era un hombre judío clavado en una cruz.
Y tanto para la ley de los judíos como para la cultura de los romanos, todo aquel que era colgado en una cruz, en un madero, era una maldición. Era lo peor de lo peor. Entonces para ellos el evangelio era una cosa difícil de comprender, despreciable completamente, porque iba en contra de todo lo que ellos valoraban, iba en contra de todo lo que ellos buscaban por definición: deificación, ciudadanía romana y ser personas moralmente aceptables. Cualquier vestigio de humildad era concebido como algo despreciable. Y ahí es donde el apóstol pudiera tener uno de sus primeros obstáculos. Por eso es que Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Sí, es verdad, va en contra de todo lo que la sociedad normal predica, pero no es nada para avergonzarse, porque él había entendido lo que realmente significaba el evangelio. Y entonces él sabía que el evangelio también era para la persona más poderosa, que el evangelio también era para la persona más moralmente aceptable, que el evangelio también era para cualquier tipo de persona, sin importar su nivel de vida, porque el evangelio está hablando de algo muy, muy diferente. Busca algo muy, muy distinto y muchísimo más profundo y especial que cualquier cosa que este mundo pueda buscar. Así es que lo que hoy estoy tratando de decirte, iglesia, lo que hoy estoy tratando de enseñarte, amigo, es a desaprender ese concepto de que el evangelio es solo para cierto tipo de personas. Porque tal vez tú estás aquí hoy, pero pudiste haberte sentido a lo mejor medio ofendido cuando alguien te invitó a la iglesia y decir: ok, pues ¿cómo me veo? ¿Qué, verdad? ¿Qué viste? O sea, ¿qué tan mal estoy que ocupo ir ahí con los hermanos? Porque ahí con los hermanos tiene que ir pura gente que, ¿no?, salió de la Mara Salvatrucha y de, no sé. Por eso ocupan ir a la iglesia. Ellos sí, yo no ocupo. Yo soy una persona moral, yo soy bueno. Yo le hago bien a la gente, yo no le hago mal a nadie. Es más, hasta doy, ¿verdad? De repente ayudo a los necesitados. Soy una buena persona. Y tal vez te pudiste haber sentido hasta ofendido. Pero lejos de ofendernos, es importante entender que el evangelio no se trata de personas buenas o personas malas. El evangelio se trata de que hay una oportunidad de volver a estar cerca de Dios. Y sabes, para volver a estar cerca de Dios, no basta con ser bueno. Dios no está buscando personas buenas, porque nadie es ni será jamás lo suficientemente bueno como para ser aceptado delante de Dios. La Biblia dice que todos pecamos y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es ahí donde radica el problema actual de muchos con el evangelio, que creemos que el evangelio no encaja con el estilo de vida moderno. Incluso los cristianos creemos eso, que sus principios pueden ser sustituidos con una buena moral, sustituidos con portarse bien, con un buen estatus o con una solvencia económica aceptable. Yo no necesito el evangelio porque yo me porto bien. Yo no necesito el evangelio porque yo tengo una buena posición. Yo soy una persona importante. Yo me siento realizado con la familia que tengo, con el trabajo que tengo. Y puede ser que sea cierto, que tengas una buena familia y te felicito por ello. Puede ser que tengas un buen estatus social o económico, y qué bueno, gracias a Dios que has podido tener esa oportunidad, pero no basta con eso. El evangelio no trata de esas cosas. El evangelio trata de problemas más profundos. Lejos de creer que el evangelio es para cuando tienes un gran problema, el evangelio quiere atacar un problema que todos tenemos: el problema del pecado. El problema del que no podemos separarnos de ninguna otra manera. Por eso cuando tú piensas que el evangelio es solo buscar a Dios cuando tienes un problema, estás demeritando el verdadero poder que el evangelio tiene. Porque si tú crees que el evangelio es para que tu esposa vuelva contigo, estás muy equivocado.
Si tú estás creyendo que el evangelio es para que puedas recuperar ese trabajo que perdiste, estás demeritando el poder del evangelio. Si tú crees que el poder del evangelio es solo para que tu enfermedad con la que has venido padeciendo te sea sanada, estás desaprovechando completamente el maravilloso poder del evangelio. Quiere tratar con algo más profundo, con algo que ricos y pobres compartimos por igual, con algo que sabios y necios tenemos en común, con algo que personas buenas y personas malas compartimos de manera inevitable. Todos pecamos. Todos fuimos separados de la gloria de Dios por causa de nuestro pecado. No podemos separarnos de eso bajo ninguna circunstancia humana. Y esto también aplica para nosotros, para los cristianos. Porque tendemos a sustituir el evangelio con nuestras creencias personales. Sí, cuando llegué a la iglesia, cuando llegué a Cristo, abracé el evangelio con todas mis fuerzas. Entré en la familia de Dios gracias al evangelio y le di gracias a Dios por su perdón. Gracias por la cruz. Gracias por tu amor, por haber resucitado entre los muertos y haberme perdonado de mis pecados. Pero con el paso del tiempo hicimos el evangelio a un lado y comenzamos a fundar nuestra vida en cosas que no son el evangelio. Paz de Cristo, hermanos. Sí, nos ha pasado a todos. Fuimos salvos por gracia. No tuvimos que hacer nada más que creer. Pero cuando fueron pasando los años y el tiempo, el evangelio dejó de tener relevancia en mi vida y comencé a confiar que mi salvación estaba puesta en que yo me porte bien. Amén. En que le haga caso al pastor en todo lo que me diga, en que ore tantas horas al día y lea tantos capítulos, en que no me vista de tal o cual manera, en que no haga, en que no vaya, en que no diga, en que no escuche, en que no coma, en que no haga esto o no haga aquello. Y nuestra salvación dejó de estar centrada en el evangelio. Paz de Cristo, hermano. Perdimos de vista que la palabra del Señor dice que en el evangelio la justicia de Dios, no la nuestra, amén. La justicia de Dios se revela por fe, desde el principio hasta el final. Siempre es por fe. El evangelio nunca puede dejar de ser el centro y la base de nuestra vida. Pero ¿por qué pasa eso? Porque a veces los cristianos dejamos de tener el evangelio como la base de nuestra vida, porque tal vez no comprendimos la plenitud del evangelio y creímos que solamente era para cuando apenas llegas a la iglesia y hasta que te bautizas. Ya cuando te bautizas, ya no ocupas el evangelio, ya eres hermano. Y ya, ahora a portarse bien, ahora a hacer méritos, ahora a servir mucho en la iglesia, nada de eso es malo. Pero no puede ser la base de la vida de un verdadero creyente en Cristo. No puede. Por eso el mismo apóstol Pablo le hace un reclamo a la iglesia en Galacia, ¿verdad? En su carta a los Gálatas, en el capítulo 3 y versículo 1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Si ante los ojos de ustedes Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. ¿Qué les estaba diciendo? Señores, ¿en qué momento el evangelio dejó de ser el centro y empezaron a buscar otras cosas? ¿En qué momento la palabra del Cristo crucificado dejó de ser el centro de su vida y empezaron a buscar otras enseñanzas diferentes y empezaron a basar su vida en otras verdades o en otros fundamentos distintos al evangelio de Jesús, del Cristo crucificado? De la salvación por la fe, de la justificación por gracia inmerecida que no podemos ganarnos de ninguna manera. El evangelio necesita recuperar esa relevancia. Por eso Pablo dijo: yo no me avergüenzo del evangelio. No hay un momento en que el evangelio no pueda ser predicado. No existe una persona que no sea necesitada del evangelio. Así sea la persona más sonriente, así sea la persona más realizada, así sea la persona más rica, más sabia, más moralmente aceptada.
todos necesitamos el evangelio. Así sea la persona que ya lleva muchos años en la iglesia y que ha sido líder de todo lo que usted se puede imaginar. Así sea el pastor de una iglesia. Todos necesitamos el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué estaba diciendo Pablo con esto? Que el evangelio es poder de Dios para salvación. No estaba diciendo otra cosa más que el evangelio es el poder para lograr en nosotros lo que ninguno de nosotros puede lograr jamás. Es el poder de Dios. Es la obra de Dios. El evangelio no se trata de ti o de mí. El evangelio no se trata de que tú seas una buena persona o no lo seas. El evangelio no se trata de que tú seas obediente o no. El evangelio no se trata de lo que tú hagas. El evangelio se trata de lo que Cristo hizo. Lo que tú y yo no podíamos hacer. Volver a acercarnos a Dios. Qué triste que a estas alturas del partido todavía los cristianos creamos que yo tengo que hacer algo para acercarme a Dios, que yo tengo que cumplir con ciertas normas para poder acercarme a Dios. El evangelio no se trata de eso, y no estoy diciendo que las normas no sean necesarias o no sean importantes. Más bien, no estoy diciendo que yo tengo que sentarme en el sillón de mi casa y esperar. No. Quiere decir que el volver a estar cerca de Dios no depende de mis esfuerzos personales, depende de la gracia de Dios en mi vida. Que el evangelio vuelva a tener esa relevancia en nosotros, que no porque ya soy cristiano de mucho tiempo yo crea que ya el sacrificio de la cruz ya no vale para mí, ya no lo necesito porque yo ya soy hermano soy líder de algo, de un ministerio en mi iglesia, ¿verdad? Yo ya no necesito el evangelio. Jamás. Todos nosotros necesitamos y necesitaremos siempre recordar que si estamos aquí es gracias a Jesús. Y que este evangelio que nos ha transformado a nosotros puede transformar y debe transformar la vida de toda persona allá afuera. Tengo que desaprender eso de que el evangelio es para que yo pueda estar bien económicamente, que el evangelio es para que yo esté físicamente bien, que el evangelio es para que en mi familia todo corra como una maquinaria bien aceitada. No, el evangelio tiene poder para cosas más profundas. ¿Sabes? Cualquiera puede llegar a tener una buena familia si se lo propone. Amén. Cualquiera puede llegar a tener una buena cuenta de banco si le echa ganas al trabajo, si es inteligente financieramente, si aplica los principios correctos. Puede llegar a ser una persona solvente, abundante. Cualquier persona puede llegar a ser una persona moralmente aceptada, portarse bien, hacer las cosas correctamente. No necesitamos el evangelio para poder manejar bien en la calle y no andar chocando carros. Amén. No necesitamos el evangelio para poder tener una familia buena, aceptable. No necesitamos el evangelio para poder tener una buena cantidad de bienes materiales. No, el evangelio no es para eso. El verdadero poder del evangelio consiste en que puede darnos aquello que nosotros jamás, bajo ninguna circunstancia, podemos obtener por nuestras propias fuerzas. A Dios, eternidad, verdadera plenitud, verdadera salvación. Por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que puede creer. No importa de dónde venga, no importa su trasfondo, no importa su posición socioeconómica. El evangelio es poder de Dios para lo que yo no puedo hacer, para ser salvo. Porque ni tu dinero te va a salvar, ni tu posición social te va a salvar. Tampoco el que seas una buena persona y te portes bien te va a salvar. El evangelio es necesario para ti, seas quien seas, porque no podrás salvarte de otra manera más que a través de Jesucristo.
Mis hermanos, el Evangelio es para todos. Para los que no han creído y para los que ya creímos, el Evangelio sigue siendo de relevancia, porque no importa que ahora lo hagas a la manera cristiana, no importa que ahora lo hagas dentro de una iglesia, cualquier cosa que requiera mi esfuerzo humano nunca tendrá poder suficiente para acercarnos verdaderamente a Dios. Lo único que puede hacerlo es el Evangelio de Jesús, porque solamente el Evangelio es poder, no mío, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es para todos, mi hermano. No te canses de hablarle a aquel que está perdido. No importa si se vea que tiene una buena vida, él necesita el Evangelio, porque con toda y su buena vida está perdido eternamente sin Cristo. Amén. No necesitas buscarle una necesidad latente. Tienes que ir a la necesidad que todos compartimos, la necesidad del perdón de nuestros pecados, la necesidad de recuperar la eternidad a través de Jesucristo. Todos tenemos esa necesidad, no necesitas otra. Pero sabes, estas semanas vamos a estar hablando mucho acerca de eso. Necesitas tú, necesito yo descubrir el verdadero poder del Evangelio, porque tal vez hasta ahora yo como cristiano también he creído que el Evangelio es para que me vaya bien a mí. El Evangelio es para yo sentirme bien, y he dejado de lado el verdadero poder que el Evangelio tiene en mi vida. Vamos a ser desafiados a buscar que el Evangelio se encarne en cada una de las áreas de nuestra existencia, porque el Evangelio no es solo que Cristo murió por mis pecados para que yo fuera perdonado de lo que viví antes. El Evangelio, hermanos, es la única verdad. Es la única verdad que describe la realidad de este mundo. No hay otra manera de entender verdaderamente al mundo sino a través de la verdad de Jesucristo. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Yo quiero invitarlos a todos a que vayamos al Señor en oración y le pidamos que Él abra nuestros oídos y nuestros ojos estos días. Hoy solamente fue así, introducir el tema, entender que el Evangelio no es para unos cuantos, que el Evangelio todos lo necesitamos y lo necesitaremos siempre, que el Evangelio es la base de la vida, de todos, de la buena vida, de la vida abundante, de la vida eterna, que el Evangelio lo necesitamos todos y lo necesitaremos siempre.